Ya. Los seres vivos. Los seres vivos pueden ser unicelulares, tanto como pluricelulares. Se diferencian entre sí porque los unicelulares no pueden formar tejidos, órganos y sistemas. En cambio, los otros pueden formar tejidos, órganos y sistemas. En los unicelulares encontramos lo que es bacterias, lo que son estos de aquí, los protozoos, lo que son estos de aquí, y las levaduras. En los pluricelulares tenemos las plantas y los animales. Una nota que puse por aquí es que los virus no son seres vivos. Las características. Una de ellas es la organización compleja y específica. Comenzamos por la célula, que es la unidad básica de la vida. También se lo conoce como nivel celular. Después tenemos el tejido, que es el nivel tisular. Aquí tenemos un tejido de la piel, la epidermis. Después tenemos el órgano, que también se le conoce como nivel orgánico. Acá tenemos un riñón. Seguimos con el sistema, que también se le conoce como nivel sistemático. Acá tenemos el sistema excretor. Y por último tenemos el organismo o individuo, que está formado por muchas células. A esto se le conoce como pluricelular. Segundo, el metabolismo. Es el conjunto de reacciones bioquímicas con la finalidad de obtener energía. Tenemos dos procesos, el catabolismo, que es de molécula compleja hasta moléculas simples. Y el otro es anabolismo, que es de moléculas simples a moléculas complejas. El catabolismo también se le conoce como energético. Y es un proceso degradativo y es ergónico, o sea que libera energía. Uno de sus ejemplos es la digestión, que vemos por acá, la fermentación celular, y una de ellas es la fermentación. El anabolismo, también llamado plástico, es un proceso sintético y endergónico, es decir, absorbe energía. Uno de los ejemplos es la fotosíntesis y la replicación del ADN. Tercero, el crecimiento, el aumento de tamaño de los seres vivos. Tenemos tanto para ser unicelular y para ser pluricelular. En un ser unicelular tenemos a la bacteria. La bacteria de este tamaño pasa a este tamaño. Para que una bacteria crezca a ese tamaño tiene que pasar 2,5 horas. Acá tenemos el crecimiento por aumento de la masa celular. Tenemos aquí la imagen. Ahora, en un ser pluricelular tenemos a una planta que después se convierte en un árbol. ¿A qué se da esto? Se da por el crecimiento por aumento de la masa y número celular. Tenemos un ejemplo aquí, que es el crecimiento de un elefante. ¿Y el pantalón? ¿El polo? ¿Se probó? Tenemos aquí las notas. He puesto unas notas por aquí. Una de ellas es, las plantas es el único ser vivo que crece durante toda su vida. La otra nota es, el árbol más grande es el secoya. Se encuentra en Estados Unidos mayormente, midiendo de 15 a 18 metros de altura. Cuarto, la irritabilidad. Es la reacción ante estímulos internos y o externos. Primero comencemos qué es un estímulo. El estímulo es todo cambio interno o externo de un ser vivo. Una nota es cuando el estímulo es constante, se produce la adaptación y eso sería la indiferencia al estímulo. Por ejemplo, tú estás en un carro con tu celular en el bolsillo, pero después de un rato deja de sentir el celular. Pero cuando lo tocas sigue estando ahí, o sea que te acostumbraste al peso del celular. Eso se le llama la indiferencia al estímulo. Tenemos ejemplos. Al hacerte una herida en el dedo se pone rojo y se hincha. Tenemos las pupilas al dilatarse cuando la luz entra por el ojo. Tenemos cuando la luz es intensa, la pupila se hinchica. Cuando la luz es normal, la pupila está normal. Y cuando la luz es tenue, o sea, baja, la pupila se pone muy grande. El tercero, quitar la mano de una fuente de calor tras sentir la irradiación. Cuando te acercas a la vela, sientes un calor inmenso en la mano y eso hace que reacciones quitando la mano de esa fuente. 5. Movimiento. Todo ser vivo tiene movimiento. El ser vivo puede ser séssil, sin locomoción, o sea, sin desplazamiento, o con locomoción, o sea, con desplazamiento. En los sésiles tenemos los corales y las esponjas.
En locomoción tenemos al jaguar y la ballena, entre otros también. Acá tenemos tipos de movimiento. Tenemos el taxia, taxismo o taxis, el tropismo y el nastia. En la taxia se dan los animales, bacterias y protozoarios. El movimiento puede ser orientado, o sea, más o menos, de desplazamiento. Si es más, es atracción, y si es menos, es repulsión. Tenemos por aquí un ejemplo de una mosca a una planta carnívora. La planta carnívora bota un olor para atraer a la mosca, y donde la mosca se acerca por el olor afético que tiene. Ahora tenemos el tropismo. El tropismo se puede dar en plantas. Es un movimiento orientado más o menos de crecimiento, más a favor del crecimiento y menos en contra del crecimiento. Tenemos dos ejemplos por aquí, uno del sol, y una planta que está yendo hacia el sol para crecer, el otro es la raíz que ya está yendo hasta el agua para crecer. Ahora tenemos lo que es el nastia, también se da en plantas. Es un movimiento no orientado, de cierre y de apertura. Tenemos acá dos ejemplos, uno de cierre y uno de abertura. 6. Homeostasis. Es el medio interno regulado o equilibrado. Tenemos ejemplos por aquí. Tenemos regulación corporal. Tenemos la regulación de la glucemia, o sea, el azúcar en la sangre. Tenemos aquí el proceso por el cual se regula el azúcar en la sangre. Tenemos la regulación de la presión osmótica o la osmorregulación. 7. La evolución. Son cambios a largo plazo en los seres vivos. Esos cambios provocan la adaptación, capacidad para sobrevivir. Esto es distinto a la adaptación de la irritabilidad. Uno de los ejemplos tenemos al tardígrado, el oso de agua. Lo puse aquí porque es el animal más resistente del planeta. Lo otro es la biodiversidad variada de especies. La variedad de especies. Tenemos aquí las girasoles, los gatitos de las rocas, la liebre, entre otros. 8. La reproducción. Capacidad de generar descendencia para preservar la especie. Tenemos asexual y sexual. Pero ¿cuál es la más importante? La sexual. La sexual se necesita un individuo y sin gametos. En cambio, la sexual se requiere dos individuos y con gametos. Produce hijos genéticamente iguales, o sea, clones. En cambio, aquí produce genéticamente diferentes, o sea, con variabilidad genética. Tenemos unos ejemplos de asexual, que serían bacterias, las estrellas de mar. Tenemos aquí cómo se hace la reproducción sexual de una estrella de mar. Tenemos ejemplos aquí en asexual como los mamíferos, las aves. Por ejemplo, aquí tenemos los cuis con sus crías. ¿Cómo saber si un ser vivo es adulto? Si un ser vivo es asexual, cuando es adulto alcanza un tamaño determinado. En cambio, si es sexual, alcanza la madurez sexual y tamaño determinado. Aquí puse algunas preguntas de admisión, mayormente son de San Marcos. Por ejemplo, en la 9 tenemos características de los seres vivos mediante la cual adquieren materiales y energía de su medio y los convierten en diferentes formas. Esa sería la clave de metabolismo. En la 10, característica de los seres vivos de orientarse y trasladarse hacia un determinado lugar. ¿Cuál sería? El movimiento. El 11, ¿cuál de las características de los seres vivos explica cómo estos mantienen en equilibrio su medio interno? Es la homeostasis. La 12, en relación a los seres vivos, es incorrecto afirmar que solo se reproducen asexualmente. Eso es falso, ya que hemos visto aquí que los seres vivos pueden tener reproducción asexual, tanto como sexual, pero la más importante es la sexual. Así que eso sería falso. Y eso sería todo. Gracias.